Bueno, lo que vamos a desarrollar en unidades químicas de masa son los conceptos que a mí me permiten, ¿qué cosa? O- Poder, entre comillas, representar la masa de átomos, expresar la masa de átomos, de iones, de cationes. Profesor, cuando nosotros hablamos de nuestros pesos, ¿cuánto pesas tú? Puedes decir 40, 50, 60 kilos. Entonces yo digo eso, ¿por cuánto pesa un barco? Y automáticamente creo que tú me dices 1 tonelada, 2 toneladas. ¿Cuánto pesa, profesor, un edificio? Y todos me dirán, profesor, pesa 10, 20, 30 o 40 toneladas. ¿Cuánto pesa un alfiler? Me dirás, profesor, pesa 1 gramo, 2 gramos. Indirectamente, profesor, tu cerebro, ¿qué cosa? Ya te da las unidades. ¿Cuánto pesa una hormiga? Dudo mucho que alguien tenga la brillante idea de decirme una hormiga pesa 0,00, tanto toneladas, ¿no? Si yo te digo cuánto pesa una hormiga, yo sé que en automático tú me lo vas a expresar en qué, en gramos. ¿Cuánto, profesor, pesa un niño? Yo estoy seguro que en automático tú me vas a expresar qué cosa, en kilogramos. Entonces, los átomos, ¿en qué se representan, profesor? En UMAS. Y eso es lo que tenemos que ver el día de hoy. El primer concepto que tenemos que conocer, ¿qué cosa? El número de Avogadro, profesor. El bendito número de Avogadro. ¿Cuánto vale? 6,022 por 10 a la 23 unidades naturales, ¿no? Yo pues sí tengo 6 por 10 a la 23, ¿qué cosa? Carpetas. Tengo 6 por 10 a la 23 sillas, profesor. Tengo 6 por 10 a la 23, ¿qué cosa? Perros, chanchos, lo que sea. Porque eso simplemente es una unidad de conteo. Recuerda, el número de moles es una unidad de conteo. Te voy a decir, me envían la pequeña notita, la pequeña aclaración. Si pudieras, si pudieras viajar a la velocidad de la luz, que es la velocidad más alta la que se puede conseguir, ¿te tomaría cuánto? Alrededor de 62 millones de años recorrer el número de Avogadro kilómetros. Si yo tuviera 6 por 10 a la 23 kilómetros, ¿cuánto? O sea, tendría 62.000 millones de años en recorrer esa cantidad. Es un número relativamente grande, por eso es grande. Toda la población del mundo, no igual esa cantidad. En Perú somos ¿cuánto? 30 millones. Pues son millones es por 10 a la 6 nada más. ¿Eso cuánto es? La 23, es un número altamente grande. Entonces, ese número altamente grande tiene sentido cuando hablamos de átomos, más no de personas ni de cosas, profesor. Entonces, ¿qué se entiende por unidad química de masa? Consiste en el estudio de las unidades químicas que expresan la cantidad de materia para sustancias químicas, elementos y compuestos, profesor. Nos permite hacer cálculos de masa, cantidad de átomos o moléculas, la composición de las sustancias compuestas. Y tenemos que dar unidad de masa atómica. Profesor, ¿qué es la unidad de masa atómica? Es la unidad de masa que permite expresar qué cosa, la masa de la materia nanoscópica. Cuando hablamos de nano, estamos hablando de 10 a la menos 9, como átomos, moléculas, protones, neutrones, entre otros. Ahora, acá es lo que me interesa para admisión. Recuerda, el objetivo es admisión acá. El objetivo acá, profesor, es destrozar un examen de admisión. Nisa Marcos, tú tienes que destruir esos exámenes. Ahora, ¿qué es lo que viene en admisión? Cuando te preguntan de unidad de masa atómica, en otras palabras, UMA, la UMA es la unidad de masa atómica. ¿Qué es lo que preguntan en admisión? Primero, el átomo patrón. ¿De dónde sacan eso? Ese numerito. Ese numerito sale de qué? De la masa del isótopo de carbono 12. Mira la pantalla, mira la pantalla. Tú eres visual, mira nada más. ¿Qué dice ahí? Carbono. Y para que nunca te olvides, 12. Profesor, la masa del isótopo de carbono 12 entre 2. Mira qué bonito, ve. 12, 12, señores, para que nunca te olvides. La unidad de masa atómica tiene como patrón a quién o cuál es la referencia, profesor. El isótopo del carbono 12.
Su masa dividido entre 12 es una UMA. O en otras palabras, la 12ª parte de la masa del isótopo de carbono 12 me representa una UMA. ¿Y cuánto vale ese valor? Tienes que memorizarte. En tu tarea me vas a escribir ese valor. ¿Eh? Hay muchos que cuando yo les digo que escriban algo, no lo colocan. Esos son puntos en contra, por si acaso. Ahí dice, no, una UMA. Eso tienes que escribir en tu tarea. ¿Cuánto vale una UMA? 1,66 por 10 a la menos 24. ¿Qué es una UMA? Una UMA es la unidad de masa atómica. ¿Cómo se obtiene, profesor? La 12ª parte de la masa del isótopo de carbono 12. Claro, eso es sencillo. Recuerda que a la UMA, unidad de masa atómica, sus siglas son en minúsculas UMA. No se te vaya a escribir en mayúsculas, es un pecado capital eso de ahí. ¿Cuánto vale 1,66 por 10 a la menos 24 gramitos? O pues eso también puede ser expresado en kilogramos, ¿no? Y acá en San Marcos han preguntado, y muchos de los estudiantes acá cometieron un error fatal. Se memorizaron 10 a la menos 24, pero se olvidan las unidades. Es importante las unidades. Es 10 a la menos 24 cuando está expresado en qué? En gramos. Pero si estuviera en kilogramos es otra historia. Es otra historia. Volvamos de nuevo al mol. Es la cantidad de sustancia que contiene tantas unidades estructurales de átomos, iones, moléculas, electrones, como átomos que están contenidos en 12 gramos de ¿qué? De la masa del isótopo de carbono 12. Dicha cantidad se conoce como el número de Avogadro. Lo que habíamos visto al inicio, ¿no? El 6 por 10 a la 23. Un número muy grande. Una mol de átomos de helio. Una mol, ¿cuánto contiene? 6 por 10 a la 23 átomos de helio. Pero para la parte práctica, tanto en UNI como San Marcos, se considera simplemente 6 por 10 a la 23. Así de sencillo nada más. Te olvidas del 0,22. Para admisión, para la parte operativa, tanto UNI y San Marcos, se considera 6 por 10 a la 23. Ahora, profesor, cuando hablamos de una mol de moléculas de agua, igual tiene 6 por 10 a la 23 moléculas. 5 mol, profesor. Fácil, pues. Si acá tienes 1, le multiplicas por 5, nada más le multiplicas por cuánto, por 5. Entonces, vamos a hablar qué es masa atómica. Algunos aún lo llaman peso atómico, ¿no? Todavía se mantiene ese nombre. Ese es el resultado de qué? Del promedio ponderado entre las masas isotópicas con sus respectivas abundancias. Para el cálculo rápido se trabaja con valores enteros obteniendo la masa atómica aproximada. La masa atómica aproximada. Por ejemplo, mira acá, la masa aproximada, ¿no? A1 por abundancia, masa 2 por abundancia, masa 3 por abundancia, así sucesivamente, ¿no? A me representa el número de masa y el A en minutos que me representa la abundancia, ¿no? Bueno, o sea, ¿a qué se refiere con masa molecular? Llamada también peso molecular, ¿no? Indica la masa de una molécula en goma. Por ejemplo, determina la masa de la molécula del etano, dice, pues, la masa de la molécula del etano. La masa de la molécula del etano. Tengo ese pequeño detalle. Tengo ese pequeño detalle. Datos. Estos siempre van a ser datos. Clásica, profesor. Lo bueno que en las universidades, San Marcos, o otra universidad de preferencia, siempre es dato, ¿eh? O sea, de repente si tengo que memorizarme la masa atómica de todos los elementos químicos, no. ¿Para qué? Iba a ser dato. No te complique la vida. Entonces acá, mira, yo tengo 2 carbonos, mira la formita. Ahí dice 2 carbonos, entonces, ¿qué harían? 2 carbonos, pues. Tengo 2 carbonos, ¿y cuánto vale su masa? Vale 12. Más, tengo 2 hidrógenos, ¿cuánto vale cada uno? 1 gramo. Tengo 4 oxígenos, ¿cuánto vale cada uno? 16. Y creo que tú ya sabes sumar y multiplicar, claro, profesor, que así le colma, ¿no? 90 UMAS. Porque es la masa de qué? De una molécula. La masa de una molécula. Pero el número de moles, a ver.
Sepan, el número de moles es la masa entre su masa molar, profesor. Nunca te olvides, ¿no? Número de entidades elementales, ¿no? Relacionado con su número de Avogadro. Esa formulita es la que tú tienes que memorizar. Profesor, hallar la masa en gramos de qué. Perdón, hallar el número de moles. Es la masa en gramos entre su masa atómica. Número de partículas, profesor, ¿a qué es igual? Perdón, número de partículas entre el número de Avogadro. Veamos un pequeño ejemplito. Antes de cerrar esta parte. Entonces acá, profesor, vamos a ver un poco en la pizarra para poder entender un poco esa parte de acá. Entonces vamos a ver esta parte de acá. Tengan mucho cuidado. Es que acá donde la mayoría se confunde. Si tú has agarrado un libro antiguo, vas a percatarte que acá se habla de átomo-gramo y molécula-gramo, lo cual en la actualidad la yupa que dice que ya no es necesario, profesor. Esta es la fórmula que tienes que memorizarte. Mira, 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 mira la pantalla, mira la pantalla. Eso, la fórmula dice, ¿no? La masa expresada en gramos entre la masa. Listo. Y acá dice el número de átomos, últimos de átomos o moléculas entre el número de Avogadro. Otra palabra, 6 por 10 a la 23. Ya. Entonces, acá es donde tú tienes que tener mucho criterio. Si tú has agarrado un libro antiguo, de repente también hay algunas separatas de algunas academias que todavía colocan átomo gramo. Mira, vamos a coger datos. Vamos a agarrar, imaginemos que tenemos acá, ¿no? Yo tengo, profesor, 200 gramos de calcio. El peso atómico del calcio vale 40 gramos. Ya, mira, tranquila, no hay problema. Al costo yo puedo tener que usar, tengo un vaso de agua ya. Yo tengo 360 gramos de agua, profesor. De agüita, no de agüita, de agüita. Y listo. Vamos a calcular qué cosa. El número de moles de cada uno. ¿Cómo calculo el número de moles? Fácil. La fórmula que me dice. El número, bueno, el calcio, ¿no? Coloco acá. Calcio. Agua, y listo. El número de moles se calcula así. Mira acá, mira acá, no te me pierdas, no te me pierdas. Escúchame, escúchame. No te resistas, no te resistas. Arriba, ¿qué va? La masa del átomo. Yo escribo 200. Acá, por eso, mira acá de nuevo. Arriba coloco la masa. ¿Cuánto vale la masa? 360. Y escribes nomás 360. Y listo. Y ahora acá. Entonces, lo que voy a escribir en la parte inferior, ¿qué cosa es? Como acá yo tengo átomos de calcio, escribo el peso atómico de calcio. Peso atómico de calcio. Escribo 40. Mira, no te me pierdas. Acá. ¿Entendiste esta parte? Ya estás acá, ya vas a ser un tiro de bengala en este tema. Acá yo no tengo un átomo, acá tengo una molécula. Esta es una molécula, este es un átomo. Molécula. O sea, ¿por qué es molécula? Porque hay dos alimentos, pues. El enlace covalente. Ahora, ¿acá qué voy a colocar? Creo que hemos visto esa parte, ¿no? Mira, si yo tuviera eso de acá, ¿qué haría? Tengo dos átomos de quién? De hidrógeno, pues. Por uno. Tengo un átomo de oxígeno, que vale 16. ¿Cuánto me da? ¿Cuánto me da, señores? Recuerda que tienes que participar, no tienes que dormirte en clase, ¿eh? Recuerda que tienes que participar, no puedes dormirte en la clase. Bueno, acá por vale 18. Y acá simplemente ya saben, acá coloco su masa del C18. Ya. Entonces, cuando tú calcules, y acá calcules para, si acá te dice un átomo, ya escribes peso atómico. Si acá es una molécula, escribes su masa molar. Antiguamente, a eso acá se le llamaba atomogramo y se llama ¿qué cosa? Molecular. Si de repente tienes algún libro todavía, antiguo, alguna separata antigua, colocan eso, ¿sí? Atomogramo, molecular. No te complica la partida, es lo mismo. Acá voy a colocar qué cosa. Si acá es un átomo, su peso atómico, pues. Profesor, si acá es una molécula, coloco su qué? Su masa molar. Y acá también otro maltrato para el estudiante. Esto es un enlace covalente. Enlace covalente, ya, por favor, enlace covalente. Por moléculas. También de repente, pues acá, imaginemos que acá tenemos
Cloruro de sodio, ¿ya? Es una sal. El cloruro de sodio es un compuesto iónico, ya, de antemano, ya. Ya, profesor, los compuestos iónicos no forman moléculas. Los compuestos iónicos, ¿qué cosa forman, profesor? Los compuestos iónicos forman unidad de fórmula. Entonces acá también muchas veces colocan eso de ahí. Imaginemos que tenemos una masa de 585 gramos, ¿ya? Y te piden calcular el número de moles. Tú no te vas a comprar, tú haces la misma fórmula, Mira acá, la misma fórmula. ¿Qué es su masa? 585. Bueno, por si acaso, el sodio vale 23 y el cloro vale 35,5. Si yo sumo, ¿cuánto obtendría? 58,5, ¿sí? Listo. ¿Acá qué escribo? 58,5. Entonces, acá es donde, entre comillas, algunos se confunde, ¿no? A veces, sin querer, el alumno se confunde acá. Cuando hablamos de acá, ¿esto qué es? Peso atómico. Colocamos acá, este 18, ¿qué es? Masa molecular. Y acá, este 58, ¿qué viene a ser? Unidad fórmula. Entonces, para que tú no te confundas, tú simplemente colocas su masa expresada en gramos, nada más. ¿Qué coloco acá? Su masa expresada en gramos. ¿Qué coloco acá? Su masa expresada en gramos. ¿Qué coloco acá? Su masa expresada en gramos. Es que a veces con los nombres el alumno se asusta, ¿no? Bueno, si quieren ser teóricos acá, profesor, este es peso atómico, masa molecular y la masa fórmula. Pero para la parte operativa, ¿cómo se calcula? De la misma manera, ¿no? De la misma manera. Para la parte operativa, ¿cómo se calcula todos? De la misma manera. Arriba coloca la masa y abajo la masa que tiene. Acá, como es un calcio, 40. Acá como hay hidrógeno, oxígeno, hidrógeno, oxígeno. Acá como hay sodio y cloro, ¿no? Entonces, el pequeño detalle que no se te vaya a pasar, ¿no? Antiguamente, atomogramo, moleculogramo, y acá también, ¿no? Del proceso de molécula, esta es unidad fórmula, ¿no? Pero para la parte algebraica, profesor, para la parte operativa, tú guíate que arriba va la masa y abajo simplemente es la cantidad de sustancia que tiene, ¿no? Entonces, con eso podemos continuar, a ver. Podemos continuar, no sin ningún problema. Espero que hayan entendido esa pequeña diferencia entre todos. Espero que no haya quedado dudas en esa parte. Es importante que no haya dudas en esa parte. Entonces dice, ¿no? El magnesio presenta dos isótopos, ¿no? Cuyos números de masa son 24 y 26, ¿no? Su porcentaje de abundancia repetida, 84. Acá es fórmula, pasó directamente es fórmula acá. Acá es fórmula nada más, fórmula no. Dato, profesor. ¿Cómo calcula la masa? La masa por abundancia más la masa por abundancia. Profesor, ¿y la suma de abundancia cuánto me da? 100%, pues. Directo, porque está en porcentaje. Esto sería 24,3 UMAS. Acá dice, ver, mira, si se tiene 32,721 por 10 de átomo. Recuerda que en esa formulita, al costado que dice, número de partículas. Ahora, profesor, volvamos acá, mira, volvamos acá. De nuevo. Volvamos acá. Si acá yo tengo átomos, ¿qué va a ser? Número de átomos. Si acá tengo moléculas, ¿qué va a ser? Número de moléculas. Si acá tengo unidad de fórmula, ¿qué va a ser? Número de unidad de fórmula. Es la misma formulita. Si acá tuviera átomos, sería número de átomos. Si acá talón de moléculas, sería número de moléculas. Si acá tuviera unidad de fórmula, sería número de unidad de fórmula. Entonces, en esa formulita, tú tienes que entender también ese pequeño detalle. Tienes que entender perfectamente ese pequeño detalle. Acá es número de partículas. Puede ser qué cosa. Número de átomos, número de moléculas o número de unidades de fórmula. Bueno, la masa es entre 7, profesor, porque la masa es lo que me pide. Repaso la fórmula, ¿no? Y listo, ve. Como de manera práctica, abajo se coloca 6 por ejemplo, ¿no? Pero ahora estamos siendo un poco detallista con la parte operativa, ¿no? Calculadora nada, pues, calculadora nada. Pasamos a 3. ¿Cuántos gramos de vanadio están contenidos en 23,0,75? La misma manera, la misma fórmula. Como vanadio, por ser es un elemento químico, ahí sería el número de átomos. No sé, en vez de un número es el número de átomos. Reemplaza la fórmula. Masa no conozco. Masa atómica, por peso atómico, porque es un solo elemento, sería 51, porque solo hay vanadio. Al costado, reemplaza. Directo al asunto nada más.
Esa fórmula tienes que memorizarte. Esta formulita tienes que memorizarte. Solo ahora iniciamos la parte práctica. Iniciamos la parte práctica. Y se indica la masa molecular del ácido fosfórico. Acá, profesor, también de nuevo, profesor. El ácido fosfórico está formado por enlaces covalentes. Y como está formado por enlaces covalentes, se le llama ¿qué cosa? Moléculas. H3PO4, dice, ¿no? H3PO4. Listo. Tenemos esta grandad, mira. H3PO4. Si esto, como es un compuesto covalente, haríamos su masa molecular. Si fuera un compuesto iónico, ¿qué haríamos? Su masa fórmula. Si fuera un átomo, ¿qué haríamos? Su peso atómico. Mismo nombre, o sea, la parte operativa es lo mismo. El nombre nomás cambia. Bueno, pues ahorita está formado por un enlace covalente, así que vamos a hallar su masa molecular. Escríbanos, mira acá, sencillo, es sencillo. ¿Cuántos hidrógenos ves? 3. Es un chiste, pues es un chiste. Bueno, te voy a explicar dato. Esto de acá es dato, no tienes que memorizarte. ¿La masa de quién, profesor? A ver, vamos a ver. Hay un poco de maldad después. Ahí colocamos un poco de maldad. Un gramito. Del fósforo vale 31 gramitos. Eso de acá no tienes que memorizarte, siempre es dato. 16 gramitos, y listo. Profesor, tengo 3 hidrógenos. ¿Per qué hidrógeno cuánto vale? Un hito. Más. Tengo cuando no hay nada significa que hay uno, no debes pensar que no hay nada. Acá cuando hay nada significa que hay un 1. Tengo, profesor, ¿qué cosa? Un fósforo. ¿Cuánto vale cada fósforo, profesor? 31. Profesor, más, señores, el bendito más. Tengo 4 oxígenos. Mira acá. ¿Cuánto vale cada uno? 16. Y listo. Ya la suma es todo tuyo, bueno, no te voy a enseñar a sumar, ¿no? No te voy a enseñar a sumar, ¿no? Bueno, ¿cuánto es 4 por 16? Eso es conocido, creo, profesor, ¿no? Si no me equivoco, eso es 64, ¿no? Claro, profesor, eso es 64. ¿Eso qué tienes que sumarle, profesor? 31. Y tienes que sumarle 3, ¿no? Sale 98, ¿no? A ver si de repente me equivoco, ustedes me corrigen. Recuerda que me puedo equivocar en sumar. A veces no se me olvida sumar. Y listo, sale 98. De nuevo compartimos pantalla, a ver, de nuevo compartimos. Bueno, así le dice que es una pregunta de Villarreal, dice, pues dice que es la Villarreal. No sé si alguien acá piensa por qué es la Villarreal, ¿no? No sé, de repente le gusta la carrera, es que está en la Villarreal. Uno nunca sabe, señores. Ahí dice, ¿cuántos átomos grano? ¿Cuántos átomos gramo, ve? Átomos gramo. Profesor, es lo mismo, es lo mismo. Existen en 200 gramos de calcio. Como te mencioné, te pueden colocar atomogramo, molécula gramo, tú trabajas de la misma manera, 224. Es 224. Y listo, nada, profesor. Es 224. Es más, hasta tú me puedes decir hasta la respuesta ya. ¿Cuánto es la respuesta ahí? Dejamos compartir. Profesor, me están pidiendo los números de mole, nada más. Y listo, de calcio. Profesor, fórmula. Me puede decir molécula gramo. Profesor, átomo gramo, no interesa. ¿Qué hace en la parte de arriba? Formulaza, profesor. Arriba va la masa. Y acá, si es un elemento, es peso atómico. Profesor, si es una molécula, profesor, ¿qué colocas ahí? Tu masa fórmula, profesor, no, unidad fórmula. No cambia la misma fórmula. Entonces reemplazamos. Acá, bueno, como es un elemento, colocamos peso atómico, ¿no? Masa, 224. Peso atómico, es dato, vale 40. Y al ojo, no me al ojo nada más. Si tú ves la clave, es lo que tienes que ver en admisión. Es lo que tienes que ver en admisión. Es lo que tienes que ver en admisión. Pues ahora acá, mucho tiene que... Nos sale 224. Veamos, mira acá. Lo que tienes que ver en admisión, bueno, las claves son... Déjame ver. Tú miras la clave y tú ves eso. Yo sé que 40 por 5, ¿cuánto me da? 200, ¿sí o no? 40 por 5. Entonces tú tienes que ser rápido. Yo sé que 40 por 5 me da 200. ¿Esto sale cuándo? Entonces, automáticamente. 5, algo.
Y listo. ¿Eso cuánto? Ni al segundo, pues ni al segundo. Eso, profesor, es al segundo, nada más. Profesor, en 2-3 segundos yo sé que sale 5, algo. Y yo veo la respuesta, si veo la única clave que puse a 5,6, ¿cuál es la E? ¿Tienes que operar lo demás? No. ¿Y para qué vas a operar? Si tú ya llegaste a la respuesta. Si tú ya regaste la respuesta. Entonces, eso es lo que dice la misión. Tiene que ser rápido, violento, profesor, acá. Yo sé que esto es 5, algo y listo. Pum, la única clave, la E de excelente. Y listo, profesor. A ver, pasamos al siguiente, dice, ¿no? El siguiente compuesto, bueno, es un óxido, profesor. Además, te puedo dar el lujo de decir, ¿no, profesor? Es una sal oxisal. Tiene como masa molecular 100 UMAS. Una vez, excelente. Ah, bueno, ¿cuál es la masa atómica del X? Calcio, el X, ¿no? Calcio vale 40, por si acaso. A ver, profesor, pequeños chistecitos, unos pequeños chistecitos son que le dan sazón a la vida, señor. Los pequeños chistes son lo que le dan sazón a la vida. Y listo, mira, y te vas a reír, te vas a reír, te vas a reír, te vas a reír. Y acá tenemos esta pequeña aclaración. Mira, ve. Le dicen que esto equivale a cuánto? A 100 gomas. Y listo, profesor. ¿Cuántos calcios tienes? Yo tengo solo uno. Ya, profesor, mira. 1 por 40. Va a ser rato, no tienes que memorizar. Ya, profesor, más. ¿Cuántos X tienes? Uy, mira, solo tienes uno, pues. 1 por X. ¿Cuántos oxígenos tiene, profesor? 3. ¿Cuánto vale cada uno? 16. Eso va a ser rato. ¿Igual a cuánto? A 100. Entonces, profesor, ¿cuánto sale ahí? Acá yo tendría 48 más 40, profesor. Sería 8, ¿no? A ver, de repente me equivoco. Esto sale 22, ¿no? Esto sale 22. Esto sale 22. Ya. Acá hay otro pequeño detalle que viene en uni y a veces el alumno se asusta. A veces el alumno se trauma acá, no a veces acá. ¿Qué pasa? Bueno, acá te han dado en UMAS, ¿sí o no? Mira, mira, te han dado en UMAS. Entonces, esto sale ¿qué cosa? 22, ¿qué cosa? UMAS. Bueno, en la pregunta, la respuesta sí está en UMAS. Pero ¿qué pasa si en la clave no hay eso? ¿Qué pasa si en la clave hay 22 gramos, 23 gramos, 40 gramos? ¿Cuál marcarías? Y acá, mira, mira, no te me pierdas, no te me pierdas, no te me pierdas. Porque esta parte es donde algunos se equivocan. Resuelven sin ningún problema, pero profesor, bueno, acá en la clave sí 22 sumas, no hay ningún problema. Pero ¿qué pasa si en la clave aparece esto? 22 gramos, 23 gramos. Y a ti te ha salido 22 sumas. ¿Por qué te ha salido 22 sumas? Porque el dato ha sido en qué? En UMAS. Dime, ¿qué harías? Si acá sale 22 UMAS, pero en las respuestas hay 22 gramos, ¿qué haces? Pasa, lo dejas, señores, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces, señores? ¿Qué haces? Entonces acá, bueno, esta parte ya. Entonces, otro detalle que tú tienes que tener en cuenta es esto. Cuando yo tengo una UMA y lo quiero pasar a gramos, lo multiplico por ¿cuánto, profesor? Por 6, por 10 a la 23 y lo convierto en ¿qué? En gramos. Pero eso es un poco de maltrato. Entonces te doy un tip, un secreto. Te voy a dar mi secreto, ¿eh? Solo porque me caes bien, nada más. Cuando te hacen admisión, haces eso. Mira, mira acá. Un gramo es equivalente a un UMA. Porque un UMA, ¿cuánto vale, profesor? Un UMA, ¿cuánto vale? 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. Cuando tú multiplicas un UMA por el número de moles, claro que esto es como unidad de cantidad nada más, profesor, gramos se queda. Entonces, profesor, eso me sale aproximadamente la unidad. Entonces, en la conversión, profesor, prácticamente vas a multiplicarlo y se convierte en unidad. Entonces, en regla práctica, un gramo es equivalente a un. Solo práctico, solo en la parte operativa. Si acá veo 22 sumas, yo marco 22 gramos. Porque la teoría es totalmente diferente. ¿Por qué, profesor? Porque un humo, ¿cuánto vale? 1,6 por 6 por 10 a la menos 24 gramos. Entonces, siendo estrictos,
Un UMA es diferente a un gramo, totalmente diferente. ¿Por qué? ¿Un UMA cuánto vale? 1,7. Pero para la parte operativa, para la parte práctica nada más, ¿ah? Si acá yo obtengo 22 UMAs, tranquilamente lo puedo reemplazar por cuánto, 24 gramos. Recuerda, esto simplemente es válido ¿para qué? Para la parte operativa. La definición es totalmente diferente. No va a decir, no, mi profesor me enseñó que un UMA es equivalente a un gramo. No, no. Son totalmente diferentes. Pero para la parte operativa, en la conversión vas a llegar a lo mismo. Porque cuando tú multiplicas ya da unidad, entonces, si la respuesta es 22 UMAs, y acá todo en gramos, yo considero simplemente como fuera. No me olvido, ¿no? Hago un cosito, ¿no? Profesor, no. Entonces, la respuesta es 22 gramos, pero yo obtengo 22 UMAs, lo borras, ¿no? Disimuladamente nada más, ¿y qué haces? Automáticamente lo pasas a gramito, y no pasó nada. Pero recuerda que un UMA no es equivalente, no es equivalente. Para la parte operativa nada más, ¿no? Para la parte operativa nada más. Otra cosa continuamos a ver. Con eso solo continuamos a ver. Dicen que X vale 12, dicen. Excelente, aquí lo voy a borrar, ¿ya? A ver cómo vamos con el tiempo. Y 5 minutos, 5 minutos, 5 minutos nada más. A ver, corremos, señores, corremos. A ver, dice, ¿cuántas moléculas? ¿Por qué son moléculas? Porque es un compuesto que tiene enlace covalente. Existen en 310, dice, ¿no? Y listo, profesor, ¿no? El H12O3. Dato de problema, profesor, 310. Y listo, profesor. Dejamos de compartir y listo. Ya. Recuerda esta formulita. La masa, número de moles, ¿no? La masa. Como acá es un compuesto molecular, acá escribes que va a ser su masa molar. ¿Eso aquí es igual? Al número de qué? Como son moléculas, al número de moléculas. Pues. Moléculas. Si fueran átomos, colocarías el número de átomos entre el número de radical 6 por 10 a la 23. Esa es formulita, ¿no? Como es molécula, coloco masa molar. Como es molécula, ¿qué número de moléculas? ¿Masa cuánto vale? 310. Acá, profesor, su masa molar, a ver, vamos a calcularlo, a ver. Hay 2 hidrógenos, profesor. ¿Cuánto parece la, no? Hay 2 hidrógenos por 1, profesor. ¿Más cuánto? Hay un carbono que vale 12. ¿Más cuánto, profesor? Más 48, ¿no? A ver, señores, ¿cuánto sería acá? 48 más 2 sería 50, 62, ¿no? Acá sería ¿cuánto? 62. Equivalente al número de moléculas, que es lo que me pide, entre 6 por 10 a la 23. Ese yo no tengo que hacerlo ya, pues no. Eso tú tranquilamente lo divides y lo multiplicas, ¿no? Y listo, profesor. De nuevo compartimos la pantalla, de nuevo compartimos la pantalla. Eso tengo, la parte operativa tienes que dominarlo tú. Ahora vamos a ir contando con el tiempo. Señor, el tiempo no perdona, señor, el tiempo avanza nada más. El tiempo no perdona, señores. A ver, pasamos a determine el peso fórmula del carbonato de calcio. O sea, este es un compuesto iónico, es una sal, entonces por eso se llama peso fórmula. A ver, eso tendría de quién, del carbonato de calcio. Y el número de mol que hay en 420 gramos, dice, ¿no? 420 gramos. Y listo. Dato, profesor. 420 gramos. Primero, como este es un compuesto iónico, masa fórmula. Pero ¿cómo calculo su masa fórmula? Tengo un calcio. ¿El calcio cuánto vale? 40. Tengo un carbono que vale 12. Tengo 3 oxígenos, cada uno vale 16. Y mira, ve. Creo que es 100, ¿no? Al ojo, ¿no? Pues brutal. Al ojo ya. Esto es masa fórmula, ¿por qué? Porque es un compuesto iónico. Si fuera un compuesto covalente, ¿cómo se llamaría? Masa molecular. Si fuera un átomo, ¿cómo se llamaría? Peso atómico. Y el número de moles aquí es igual. La masa, profesor, entre su masa fórmula. Masa fórmula. Masa fórmula, porque es un compuesto iónico. ¿Cuánto vale la masa? 420. ¿Cuánto vale su masa fórmula? 100. ¿Cuánto sería, profesor? 4,2, ¿no? Y listo, a ver. Entonces, señores, con eso creo que estamos despidiendo la clase.
Sean puntuales con sus tareas, señores, sean puntuales con su tarea. A los que bueno, a los que no me han enviado tarea en el primer bimestre, le leí la chance de poder, ¿qué cosa? Si tienes alguna tarea pendiente del primer o segundo bimestre, escríbeme. Algunos, y yo tengo su número, está escrito. A los que no tengo su número, no, pero no. Me calcula la masa total que existen en una mezcla de cuánto, a ver, de CO, ¿no? Y CO2 y 4 mol de eso, ¿no? A ver, no sé si el tiempo nos alcanza. ¿Una mol de quién, profesor? De CO. ¿Y cuánto tengo ahí? 4 mol de qué? Del CO2. Y listo. A ver. Lo hacemos, a ver, algo rápido nada más. O sea, me pide la masa. Acá tengo una mol. Bueno, sería el CO, ¿no? Como tengo solo uno, sería 12 más 16, ¿no? Más. ¿Qué tengo acá? 4 mol, o sea, tengo 4 veces, ¿qué cosa? 12 más 2 por 16, ¿no? Y listo, ya es una pequeña suma, ¿no? Acá simplemente sería 1 por eso, ¿no? Como tengo una mol por eso. Más, como tengo 4 mol por su masa molar, ¿no? Eso sería todo, señores, eso sería todo. Y nos reencontramos la siguiente semana. Nos reencontramos. Sean puntuales con su tarea. Sean puntuales con su tarea. Y la tarea está ahí, ¿no? Bueno, señores, nos reencontramos la siguiente semana. Nos reencontramos la siguiente semana. No se olviden su tarea, sean puntuales con su tarea. A los que les falta tarea, me escriben nada más si tienes una tarea pendiente para poder regularizarlo.